Como anunciamos en el video anterior, vamos entonces a resolver nuestro primer problema de torsión, donde encontramos una situación estáticamente indeterminada. La figura nos está mostrando una barra de acero, que es la que estoy señalando. Esta barra de acero es una barra sólida que va desde A hasta C. Y a partir de la sección B, esa barra de acero está acoplada firmemente a un tubo de aluminio, ¿verdad? El tubo de aluminio tendrá un diámetro interior exactamente igual al diámetro exterior de la barra. De manera que en el tramo AB tenemos una barra de acero, mientras que en el tramo BC ya tenemos dos materiales, tanto la barra de acero que va por dentro como el tubo de aluminio que está por fuera. Ambos materiales en este caso están firmemente unidos, de manera que al aplicar cualquier carga ellos deben deformarse al unísono, es decir, de la misma manera. Bien, en el enunciado se nos dan los valores de las propiedades elásticas del acero y las del aluminio. Además se nos dice que el radio de la barra de acero es de 1 pulgada y su longitud total es de 30, es decir, toda esta longitud que suma 30 pulgadas. Por otro lado se nos dice que para el aluminio el radio externo es de 1,5 pulgadas, ¿verdad? O sea, su diámetro externo sería de 3 pulgadas. Y su longitud sería pues la longitud del tramo BC, que corresponde a 20 pulgadas. Bien, ambos extremos están empotrados, ¿verdad? No pueden girar. Y a la barra o al conjunto se le va a aplicar un par en la sección B, como se indica aquí en el sentido, si miramos desde A, sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese par va a tener una magnitud de 5000 libra-pulgada. Entonces se nos piden determinar cuatro diferentes variables. En el primer caso serían cuáles son las reacciones en A y en C. Segundo sería cuál es la rotación de esta sección B respecto a la C en grados. Y por último nos piden determinar esfuerzos cortantes máximos y mínimos. El máximo en la barra de acero y el mínimo en el tubo de aluminio. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Se nos pide cuáles son las reacciones en A y en C. Para eso debemos reconocer desde ya que estamos ante un problema estáticamente indeterminado, de manera que las ecuaciones de equilibrio no van a ser suficientes. En todo caso, vamos a plantear la ecuación de equilibrio que corresponde para este caso. Entonces, empezamos la solución del literal A y lo primero que haremos es hacer la sumatoria de pares alrededor del elemento y lo igualaremos a 0. Vamos a asumir que todo lo estamos viendo desde la sección A, ¿verdad? De manera que puedo asumir que esta es la dirección positiva que voy a tomar y podría entonces plantear que la suma de TA más TC deberá ser necesariamente igual al par aplicado en B, ¿verdad? Lo que estamos diciendo entonces es que la suma de las dos reacciones debe ser igual al par externo, y esa es la ecuación que llamaremos ecuación número 1, nuestra ecuación de equilibrio, ¿verdad? Vamos a anotar aquí ecuación de equilibrio. Como ya sabemos, tenemos una sola expresión con dos incógnitas, no es suficiente, y ahora entonces procedemos a aplicar una ecuación de compatibilidad. Para este caso, nuevamente notamos que los extremos están empotrados y por lo tanto la deformación total de la barra, la deformación angular total de la barra, tiene que ser 0 necesariamente, porque ni la sección A ni la sección C pueden girar. De manera que yo puedo plantear que la deformación de A con respecto a C debe ser igual a 0. Sin embargo, asimismo puedo plantear que esa deformación es la suma de la deformación de A con respecto a B más la deformación que se da en el tramo BC, ¿verdad? La suma de esos dos, y esta sería, digamos, la segunda expresión que yo voy a utilizar como ecuación de compatibilidad para poder resolver el sistema y encontrar finalmente las reacciones. Vamos a anotar lo siguiente.
el primer término que tenemos aquí, la deformación de A con respecto a B, corresponde a la deformación que tendría este tramo de barra. Nótese que en este tramo el único material existente es el acero, ¿verdad? Entonces yo puedo desde ya decir que esta deformación corresponde al acero, ¿verdad? Mientras que en el tramo BC hay un aspecto interesante, y es que en este tramo coexisten dos materiales. Está por dentro la barra de aluminio y por fuera el tubo. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿cuál deformación está aquí? ¿La suma de las dos o alguna de las dos? Bien, entonces lo que debemos ver es que el enunciado nos especifica que los materiales están acoplados firmemente. Eso quiere decir que ellos van a girar al unísono, van a girar conjuntamente. Quiere decir que cuando yo aplique el par en B, la deformación que cause hacia la derecha será la misma para ambos materiales. Entonces eso quiere decir que este término de formación BC lo puedo calcular ya sea en el acero o ya sea en el aluminio, pero no la suma de los dos, sino uno de los dos. En este caso, por conveniencia, dado que el primer término ya lo voy a hacer para el acero, entonces en el segundo caso también lo haré para el acero, pero entre paréntesis dejaré el nombre de aluminio porque sería otra opción que sería válida, ¿verdad? Nunca la suma de las deformaciones, pero sí una de las deformaciones. Bien, finalmente recordar que de acuerdo a nuestro diagrama de pares, en el tramo AB lo que vamos a tener es un par aplicado, que es la misma reacción que tenemos en el extremo A, mientras que en el tramo BC lo que vamos a tener aplicado es el par en C. Pero nótese algo también interesante, y es que si bien todo este tramo tiene un par aplicado que se llama TC, ese par TC está distribuido en los dos materiales. Es decir, una parte va a ir por el tubo de aluminio y otra parte del par se va a ir por la barra de acero. Entonces tenemos que encontrar la manera de saber cuál es la fracción de este par de C que estaría en el acero y cuál es la fracción de C que iría por el tubo de aluminio. ¿Por qué? Porque para poder calcular esta deformación de BC en el acero, vamos a tener que saber cuánta fracción de este TC va a ir por esa barra. Entonces, en ese caso, para poder conocer esa fracción, vamos entonces a plantear una tercera expresión. Voy a cambiar aquí el color para representar una nueva expresión, y esa sería como una tercera ecuación en este caso de compatibilidad. Lo que vamos a plantear básicamente es lo siguiente: que la deformación en el tramo BC del acero es exactamente igual a la deformación del tramo BC en el aluminio. Entonces puedo a su vez decir que la deformación del acero en el tramo BC va a ser el par C, pero que le corresponde al acero, o sea, sería una fracción del par en C que le corresponde al acero, por la longitud, que serían 20 pulgadas. En este caso voy a dejarlo expresado como la longitud BC, y lo voy a dividir sobre el J del acero y lo multiplicaríamos aquí abajo por el G del acero. Todo eso lo vamos a igualar a la deformación que debe tener el aluminio. En este caso, la deformación en el aluminio sería el par en C que le corresponde al aluminio multiplicado por la longitud BC dividido por el J del aluminio y el G del aluminio. Nótese que en esa igualdad hay dos términos a cada lado de longitud que son constantes, son los mismos, de manera que nosotros podríamos simplificar esta expresión. A su vez, debemos saber que la suma de la fracción de par que le corresponde al acero más la fracción de par en C que le corresponde al aluminio, pues debe dar el par o la reacción en C, ¿verdad? Ese es importante reconocerlo. Bueno, entonces ya tenemos una tercera expresión. Con estas dos últimas expresiones
que planteé, vamos a encontrar cuál es la relación entre la fracción de par que le corresponde al acero y la que le corresponde al aluminio. Vamos a desarrollarlo a partir de esta expresión y luego lo podemos reemplazar en esta de acá de la derecha. Bien, entonces voy a despejar de esta expresión cómo sería la fracción del acero respecto a la fracción del aluminio. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Voy a borrar aquí arriba y ahora voy a plantear entonces la nueva expresión. Eso quedaría que el par de C en el acero sería igual al par de C en el aluminio multiplicado, entonces el J del acero pasa a multiplicar J del acero entre J del aluminio, y aquí tendríamos G del acero dividido entre G del aluminio, ¿verdad? Entonces esto que está en corchete sería una relación que vamos a calcular para encontrar entonces finalmente la relación que existe entre el par que le estoy aplicando al acero y el aluminio. Entonces vamos a reemplazar los valores que hay en ese corchete. Voy a colocar aquí TC del aluminio y vamos a reemplazar lo que va, perdón, aquí es por lo que va dentro del corchete. Entonces el J del acero viene siendo el J de una sección circular sólida. Vamos a hacer el cálculo aquí arriba porque lo vamos a necesitar en varias ocasiones. Una sección circular sólida calcularíamos de esta manera el J, mientras que para el aluminio es una sección tubular. En ese caso lo hacemos con diámetro exterior a la 4 menos el diámetro interior a la 4. Entonces para el caso del acero se nos había dicho que el radio es de 1 pulgada, por lo tanto el diámetro es de 2 pulgadas. Elevamos a la 4 los 2, multiplicamos por pi y lo dividimos entre 32. Eso nos da 1,57 y las unidades serían pulgadas a la 4. Bien, por su parte vamos a reemplazar para el aluminio el diámetro externo. Lo vamos a calcular con el radio externo que nos habían dado de 1,5, o sea, sería un diámetro de 3 pulgadas. Entonces un diámetro de 3 pulgadas y un diámetro interno que es el mismo diámetro del acero que ya traíamos, que era de 2 pulgadas. Multiplicamos por pi y dividimos por 32 y eso nos da 6,38. Nuevamente pulgadas a la 4. Bien, si ya tenemos los J, entonces simplemente vamos a reemplazar aquí 1,57 abajo dividido por 6,38. Y ahora ponemos la relación entre los dos Gs. El valor de G está dado arriba. Para el acero es de 11,5 por 10 a la 6. 11,5 por 10 a la 6. Y para el aluminio 3,95 por 10 a la 6. Bien, voy a borrar la expresión que tenemos abajo, que ya la utilizamos, y entonces ahora voy a hacer con la calculadora la operación para encontrar finalmente la relación que hay entre la fracción de par. Entonces voy a dejar expresado que el par C en el acero va a ser igual a un valor que voy a calcular multiplicando a la fracción de par en C en el aluminio. Entonces vamos a hacer la operación. Tenemos 1,57 por 11,5 y abajo tenemos 6,38 y 3,95. Eso nos da un valor de 0,71. Eso es lo que voy a anotar aquí en el paréntesis. 0,71. Quiere decir que el par en el acero es 0,71 veces el par en el aluminio. De manera que esa expresión ahora la puedo reemplazar. En la expresión que tenemos a la derecha. De esa manera nos daría que finalmente la fracción de par en C que hay en el aluminio
sería el par en C dividido entre 1,71, ¿verdad? Porque al pasar el par en acero 0,71, sumarlo con el par en el aluminio nos da 1,71. Entonces, si reemplazamos el valor de par total en C, nos daría que el par en C solamente para el aluminio vamos a dividir sería 1 entre 1,71, sería 0,58. 0,58 veces el par en C, ¿verdad? Ya tenemos la fracción del par en C que se va para el aluminio. Por lo tanto, lo que se va para el acero sería el complemento, es decir, sería 0,42 para que ambos sumen el par en C. Entonces, hasta aquí ya tenemos una relación para distribuir el par que hay en este tramo. En este tramo recuerden que el par aplicado es TC, y ahora acabamos de encontrar que de ese par aplicado el 58% se va a ir por el aluminio, o sea por el tubo, y el 42% se va a ir por el acero. Entonces, con cualquiera de estos dos podríamos entonces ahora sí calcular la deformación del tramo BC. Inicialmente planteamos que la íbamos a hacer con el acero. Entonces en este caso lo que vamos a usar es este término que tenemos aquí, a mi espalda. Voy a retirarme un poco para que ustedes puedan ver aquí el valor final, 0,42, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar este término para reemplazar en la expresión que habíamos llamado como la expresión número 2. Entonces voy a pasar página, voy a nuevamente a plantear esta expresión 2 y vamos a reemplazar allí esta nueva relación. Entonces continuamos con el punto en el literal A. Entonces sabíamos que la deformación total de AB es igual a la de A con respecto a C es igual a la de A con respecto a B más la de B con respecto a C, y eso es 0. Esta primera la vamos a calcular con el acero y la segunda también dijimos que la íbamos a calcular con el acero. Entonces de esa expresión sale lo siguiente, que el par en A es el par que está aplicado en el tramo AB por la longitud AB, que viene siendo 10 pulgadas, lo dividimos entre el J del acero y el G del acero, y eso debe ser igual a la deformación que hay en el tramo BC, pero calculada para el acero. En este caso sería el par C que le corresponde al acero, que era lo que ya habíamos calculado anteriormente, multiplicado por su longitud, que es 20, y dividido nuevamente por J del acero y G del acero. Entonces aquí podemos simplificar. Fíjense que como estamos trabajando con el mismo material, tanto J como G son iguales, y además este T que le corresponde al acero ya habíamos encontrado por los cálculos que habíamos hecho anteriormente, que corresponde al 42% del par aplicado en C. Entonces si yo reemplazo ese valor, me va a quedar que el par en A es igual a 20 sobre 10, o sea 2, ¿verdad? Multiplicando a 0,42 por el par en C. Como resultado entonces obtengo que T sub A sería 2 veces 0,42, o sea 0,84 el par en C, ¿verdad? De manera que ya tengo la primera reacción en términos del par en C. Entonces con esta expresión voy a combinarla. Ahora me voy a regresar a la página anterior. Esta expresión que ya me relaciona las dos reacciones en los extremos, la voy a combinar con esta primera expresión que tenemos aquí, la ecuación que habíamos llamado la número 1, y sabemos que TA más TC debe ser igual a T sub B. Entonces nuevamente la voy a escribir aquí abajo a la izquierda. Sabemos que T sub A más T sub C debe ser igual a T sub B. Entonces
Aquí donde hice T sub A voy a reemplazar el 0,84 T sub C, de manera que cuando yo reemplace 0,84 T sub C y lo sume nuevamente con otro T sub C, eso va a ser igual a 1,84 T sub C, lo cual debería ser igual a el par aplicado externo T sub B. En resumen, quiere decir que el par en C va a ser el par aplicado externo dividido entre 1,84, ¿verdad? Vamos a dividir 1 entre 1,84 para tener una idea de la fracción que es, y esto sería 0,54. Entonces 0,54 T sub B. Eso quiere decir, lo que nos está indicando eso es que cuando yo aplico un par T sub B en la sección B que vale 5.000 libras pulgadas, el 54% de ese par va a ir hacia el apoyo en C. Es decir, el 54% se va a ir hacia este lado, mientras que el otro 46% se vendría hacia la reacción en A, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la reacción en A va a ser el complemento, el 46%. Bien, en este caso entonces vamos a proceder a reemplazar para que nos quede entonces las reacciones. Las reacciones serían finalmente T sub C es igual a 0,54 multiplicado por 5.000, ¿verdad? Y ya sabemos que T sub A sería el complemento, 0,46 por 5.000. Bien, entonces vamos a anotar aquí nuestros resultados, que serían la pregunta del literal A. Entonces 0,54 por 5.000 me arroja un resultado de 2.700 y eso está expresado en libra pulgada. Mientras que para el caso de la reacción en A, pues sería 2.300, el complemento de 5.000. Bien, de esa manera hemos encontrado ya las reacciones tanto en A como en C, que era la primera pregunta que nos planteaba el problema, ¿verdad? Regresemos una vez más al enunciado. Entonces aquí ustedes pueden ver que la primera pregunta, lo que estábamos buscando era las reacciones en A y en C, en los extremos. Ya tenemos el cálculo de ellos y ahora se nos pregunta cuál es la rotación del extremo de la sección B con respecto a C. Entonces fíjense que la rotación de B con respecto a C corresponde precisamente a la deformación angular de este tramo, que viene siendo esta expresión que tenemos aquí, la deformación de B con respecto a C, ya sea en el acero o ya sea en el aluminio. Nosotros habíamos utilizado el acero, pero en este caso podríamos calcularlo con cualquiera de los dos materiales, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a calcular esta deformación. La podríamos hacer tanto para el acero como para el aluminio, con cualquiera de los dos. Bien, entonces vamos a plantear aquí lo que sería la respuesta para el literal B. Vamos entonces a hacer el cálculo para el literal B. Nos está pidiendo la deformación angular de B con respecto a C. Y eso no es más que el producto del par aplicado, pero recordemos que ahí el par aplicado total es T sub C, pero ese T sub C se divide tanto en el acero como en el aluminio. En este caso tenemos que escoger cuál de los dos materiales vamos a trabajar. Vamos a en este caso a escoger el acero, y entonces yo colocaría aquí TC para el acero. Ese sería el par que está aplicado en la barra del acero en el tramo BC. La longitud, que en este caso es de 20 pulgadas, dividido entre el J del acero. Voy a regresarme acá, que lo teníamos anotado, recordemos, 1,57 pulgadas a la 4. Entonces 1,57 pulgadas a la 4. Y el G del acero, que también nos daba el enunciado, 11,5 por 10 a la 6. Entonces colocamos aquí 11,5 por 10 a la 6. Pero además recordemos que este par que está aplicado en el tramo BC en el acero, ya lo habíamos calculado en la fase anterior,
si vemos de todos estos cálculos que están aquí, habíamos encontrado que el par en C en el acero, fíjense que lo voy a señalar acá arriba, es 0,42 veces el par en C, pero el par en C a su vez es 2700, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar acá arriba 0,42. Este par es 0 veces, o sea, 0,42 multiplicado, nuevamente confirmo, el T sub C es 2700, entonces multiplicado por 2700, ¿verdad? Bien, entonces voy a hacer la operación multiplicando el 0,42 por 2700, lo multiplicamos por la longitud, lo dividimos por el J y también por el módulo de elasticidad en cortante, y eso me da un resultado de 1,25 por 10 a la menos 3. Bien, pero esas unidades son unidades de radianes. En el caso de la pregunta nos decían expresarlo en términos de grados, entonces haríamos la conversión de radianes a grados, por ejemplo multiplicando por 180 y dividiendo sobre pi. Hacemos la operación y ya lo tendríamos en grados. En este caso nos dio, vamos a borrar esta lineecita. Bien, en este caso el resultado es 0,07. Entonces voy a anotar aquí 0,07 grados. Esa sería la deformación del tramo BC, es decir, la rotación que tiene la sección B respecto a la sección C, que no gira. La única que está girando es la sección B, ¿verdad? Bien, la pregunta, el problema no plantea la siguiente pregunta, pero yo aprovecho para plantearla. ¿Cuál sería la deformación de B con respecto a A? ¿Verdad? Si esa fuese una pregunta, pues tendríamos que revisar, fíjense que si A no gira y C no gira, ¿verdad? O sea que la única sección que está girando es la B, entonces ya yo podría intuir que la rotación de B con respecto a C o con respecto a es la misma, porque los extremos no giran, así que lo único que está girando es la sección B, de manera que la respuesta a esa pregunta sería que es igual a la misma deformación que acabamos de determinar, ¿verdad? Los cálculos no los vamos a hacer para comprobarlo, pero esa sería el análisis que habría que hacer. Bien, vamos a las últimas dos preguntas. Voy a regresar al enunciado para señalárselas. Entonces la tercera pregunta es: ¿cuál es la ubicación y la magnitud del esfuerzo cortante máximo en la barra de acero? Entonces vamos a plantear aquí la respuesta a el literal C. Nos están pidiendo cuál es el esfuerzo cortante máximo en la barra de acero. Entonces fíjense que la barra de acero pues tiene una sola dimensión, es un diámetro sólido que va desde este tramo hasta el siguiente. En este tramo la barra de acero está soportando un par de T sub A, mientras que para el segundo tramo el par que está soportando en la barra de acero es una fracción de T sub C. Entonces vamos a comparar, voy a traerme los valores que habíamos calculado y voy a comparar para el tramo AB, ojo, para el tramo AB el par en el acero viene siendo T sub A, mientras que para el tramo BC el par en el acero es lo que habíamos llamado T sub C para el acero. Me voy a traer los valores de esos pares que habíamos determinado. En el caso de T sub A, observen aquí que era 2300. Entonces lo voy a anotar aquí, 2300. Y en el caso del tramo BC, recordemos aquí, vamos a ver que el par de C en el acero era 0,42 veces el par en C. Y el par en C a su vez es 2700. Entonces voy a colocar aquí 0,42 por 2700. 0,42 por 2700. Obviamente nos va a dar menor. 1134.
Recordemos que las unidades son libra pulgada en ambos casos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo comparo a lo largo de la barra de acero, este primer tramo tiene un par de 2300, mientras que el segundo tramo solamente tiene 1134. Eso era de esperarse porque en este segundo tramo el par está compartido con el aluminio. Entonces, si yo comparo estos dos valores, claramente hay mayor par en el tramo AB y ese es el tramo en el que yo voy a trabajar. De manera que si voy a trabajar en este tramo, ya puedo decir que el esfuerzo cortante máximo pues va a estar en todos los puntos del tramo AB que corresponden a la periferia de la barra sólida, ¿verdad? Y en ese caso el esfuerzo lo calcularía de la siguiente manera: el par aplicado, que en este caso va a ser el par en A, ¿verdad?, por C, o sea, la mitad del diámetro o el radio, dividido entre el J del acero. Entonces vamos a reemplazar los valores 2300, voy a colocarle las unidades libras pulgadas, el radio del acero es 1 pulgada, sin embargo voy a regresarme al enunciado, ahí lo tenemos arriba, radio 1 pulgada, entonces regresamos aquí y lo colocamos 1 pulgada, y el J del acero ya lo habíamos calculado, que es el que tenemos aquí arriba de 1,57. Entonces colocamos 1,57 pulgadas a la 4. Y eso nos da un resultado de, vamos a dividir 2300, multiplicamos por 1 y dividimos por 1,57. Y eso nos da 1464, digamos aproximadamente 1465, digamos, aproximadamente, libras por pulgada cuadrada, es decir, PSI. Esa sería entonces la respuesta para el literal C. El esfuerzo cortante máximo en el acero se presenta, es de 1465 y se presenta en todos los puntos que pertenecen a la periferia de la barra en el acero en el tramo AB. Fíjense que para el tramo BC el esfuerzo cortante máximo sería menor, porque este par ya no sería de 2300, sino que sería de 1134. Bien, ahora vámonos entonces ya a la última pregunta que nos planteaba. Vamos a ponerlo aquí, la pregunta D, y es: ¿cuál es el esfuerzo cortante mínimo que hay en el aluminio? ¿Verdad? Bien, si la pregunta hubiese sido ¿cuál es el cortante mínimo para el acero?, entonces hubiésemos dicho inmediatamente que el acero, por ser una barra sólida, tiene su cortante mínimo en el centro, en el eje neutro, cuyo esfuerzo siempre va a ser 0. Pero en el caso del aluminio, fíjense que el aluminio es un tubo, ¿verdad? De manera que en un tubo el esfuerzo mínimo ya no es 0, ¿verdad?, sino que va a estar en el radio interno. Entonces, aquí dibujando un poco, si representamos esto como el eje de la barra, esto sería el R interno, y es allí donde se van a presentar los esfuerzos cortantes mínimos. Los máximos estarían en el radio externo. Entonces el esfuerzo mínimo se plantearía como el par aplicado, en este caso en el aluminio. Recuerden que era la fracción de C en el aluminio, lo multiplico por el radio interno y lo divido por el J del aluminio. Entonces ahora vamos a proceder a reemplazar los valores del par en el aluminio. El par en el aluminio, vamos a ver dónde lo teníamos. Voy a darme aquí, voy a regresarme el par C en el aluminio. Recordemos, a ver dónde lo teníamos. Aquí está, 0,58 el par en C, ¿verdad? Entonces me regreso acá, 0,58 el par en C. Pero el par en C, a su vez, voy a buscarlo, ¿cuánto era? 2700. Entonces reemplazo 2700, multiplico por RI. El RI es 1 pulgada, es el radio interno, y
lo divido entre el J del aluminio, que lo teníamos calculado desde el inicio como 6,38. Divido entre 6,38 y voy a proceder a hacer el cálculo multiplicando 0,58 por 2700 y lo dividimos por 6,38 y eso me da 245,4, digamos que 245 PSI. De esa manera hemos encontrado ya el esfuerzo mínimo que hay en el aluminio y su ubicación sería en todos los puntos que pertenecen a este tramo BC que corresponden al radio interior del aluminio y tendría un esfuerzo de 245. De esa manera hemos resuelto ya todo el problema que correspondía a un problema estáticamente indeterminado. Nos vemos en un próximo problema.